La razón principal por la que nos enfermamos es la dieta vegetariana. Deberíamos ser estrictamente de dieta no vegetariana. Me sorprende mucho en la India. El 80% de los niños toman leche, aunque no tienen el gen para digerir el azúcar lactosa de la leche. No tienen la mutación necesaria. Con orgullo decimos que la agricultura se descubrió e innovó en la India, pero ahora también nos está perjudicando. Si esto continúa, la gente en la ciudad estará sana y la del campo enfermará. La diversidad de los humanos en todo el mundo es incluso menor que la diversidad de los chimpancés que se encuentran en una parte de África. ¡Ay, Dios! Amigos, les recomiendo encarecidamente que escuchen este podcast de hoy con toda su familia, porque esto puede proteger a su familia de muchas enfermedades que, por ser de genes indios, nos afectan fácilmente. ¿Saben quiénes eran nuestros antiguos ancestros? ¿Saben ustedes? ¿Conocen la historia genética de India? ¿Por qué la gente del norte, sur y este luce diferente? ¿Por qué tanta variedad? ¿Cómo eran nuestros antepasados? ¿Es cierta la teoría de la invasión aria? ¿Por qué hay un gran problema en nuestros genes por el cual a nosotros los indios nos dan enfermedades como el cáncer más fácilmente? ¿Y por qué, según la ciencia, casarse dentro de nuestro propio gotra o incluso dentro de la misma comunidad es una mala decisión? Bueno, en el podcast de hoy nos acompaña el doctor Neeraj Rai, jefe del laboratorio de ácido desoxirribonucleico antiguo y experto investigador. Ha revelado datos sobre nuestra historia y genética que desconocía. Así que relájate y disfruta este episodio divertido. Así que, señor, usted tiene más de 10 años de experiencia en arqueogenética. Así que vamos a descubrir muchos secretos ocultos sobre la historia de la India, sobre nuestras líneas genéticas, cómo era nuestro pasado, porque usted lo sabe. Muchas potencias coloniales intentaron borrar nuestra historia, así que empecemos primero con una pregunta muy simple. Creo que mucha gente tiene curiosidad sobre por qué hay tanta diversidad en la apariencia física en la India. Por ejemplo, en el noreste los indios se ven diferentes, en el norte se ven diferentes, en el sur también se ven diferentes. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Cuántos tipos de ancestros hay en la India? ¿Genéticamente somos todos similares? ¿Qué hay de los arios? ¿La teoría de la invasión aria realmente sucedió? ¿Los indios del norte están más relacionados con los arios? ¿Los grupos de población que encontramos son todos del subcontinente indio o también hubo mezcla con personas de otros subcontinentes? ¿Podrías explicar esto un poco, por favor? Mira, Gaurav. Los humanos modernos, hace aproximadamente 100.000 años, evolucionaron en África. Si retrocedes 100.000 años, la población humana en toda la Tierra solo estaba en África. El resto del mundo estaba vacío. Había homínidos, nuestros hermanos y hermanas homínidos, que no eran Homo sapiens, pero eran muy parecidos a nosotros. Eran primos bípedos. Ellos también caminaban, usaban herramientas de piedra y algunos homínidos eran incluso más avanzados que nosotros. Neandertal, Denisovanos, Homo habilis, Homo erectus. Entonces, ellos estaban en toda la Tierra en ese tiempo. Y cuando el humano moderno evolucionó, solo estaba en África. ¿De acuerdo? Un periodo de 100.000 años para cualquier especie, y nosotros también somos una especie, es un tiempo bastante corto. Si ves la escala de tiempo geológica, que es la evolución de los organismos, 3.2 mil millones de años antes del presente. Sí, entonces, en ese tiempo, en la escala de tiempo geológica, el tiempo de nuestra evolución es muy corto. Es muy corto, es muy estrecho. Sí, entonces, hace un lag de años, todos nuestros antepasados eran los mismos. En África, el movimiento comenzó desde el este de África, y tal vez la primera ola de migración fue hacia el sur de Asia, ¿ok? Hace 60.000 años los humanos modernos en Asia, en el sur de Asia, ya habían llegado, ¿de acuerdo? Y ellos tomaron la ruta costera. Está bien, ellos hicieron eso, no estuvieron mucho en tierra firme. Sin evidencias, tomaron la ruta costera. Pero incluso antes de eso, ya estábamos aquí. Éramos homínidos, sí. Y allá en la India estábamos repartidos por todo el subcontinente. Se les llama herramientas achelenses a las que hacían de piedra. Hace 70 o 60.000 años, cuando llegaron los humanos modernos, no sabemos si se encontraron con ellos. Lo más probable es que para entonces
Por el gran montículo de ceniza de Toba ocurrió una gran explosión volcánica. En Indonesia probablemente había muchos homínidos y Homo sapiens viviendo allí. Aquí también murieron muchos de ellos. Muchas especies de fauna también murieron. Eso ocurrió hace aproximadamente 70.000 años. Hasta ese momento no tenemos evidencia de humanos modernos, pero desde hace 60.000 años tenemos evidencia de que el humano moderno ya había llegado aquí. Ahora, ¿qué habrá pasado después de que llegaron? Aquí también había tigres, había leones asiáticos, leopardos y muchos más. Los guepardos eran depredadores y ellos se encontraban con ellos. ¿También había guepardos ahí? Había muchos guepardos. Yo he trabajado con guepardos, hablaré de eso después. En ese tiempo estaban aquí. Luego, cuando llegaron aquí, poco a poco empezaron a desarrollar herramientas y sobrevivieron hasta hace 9.000 años, adoptaron un estilo de vida nómada y se adaptaron al ambiente de aquí. Entonces, caza y recolección, sí, caza y recolección. Después de eso viene la época neolítica. Empezaron a practicar la agricultura. Las evidencias halladas en la llanura del Ganges datan de hace 9.000 años. La gente de aquí ya había aprendido a cultivar. Aquí estaban en una etapa muy primaria. Está bien para comenzar las prácticas agrícolas. La primera evidencia está en la Juradeva, llanura del Ganges, donde hallamos arroz y pruebas de cultivo. A partir de ese momento, nuestra población comenzó a crecer muy rápidamente. India es un país así, en todo el mundo, donde está una de las civilizaciones más antiguas. Hay evidencias de agricultura. También estamos incluyendo a Pakistán, porque la ascendencia de Pakistán también es la misma que la nuestra. No hay ninguna diferencia. Y luego, la revolución neolítica, cuando surgió la agricultura. Cuando comenzó el pastoreo, de repente hubo una gran explosión en la población y nuestra población empezó a formarse. Entonces, la llanura del Ganges y el Valle del Indo tenían muchos ríos. En la llanura del Ganges estaban el Ganges y el Yamuna. Está bien, su población aumentó muy rápidamente. Hace 3.000 años, nuestra población ya era muy grande. Si lo vemos, en ninguna otra parte del mundo había tanta población hace 3.000 años. Está bien, entonces lo que pasó fue que había muchos cambios demográficos ocurrieron. Después, la población siguió creciendo. Al aumentar, surgen muchas enfermedades y ni siquiera se vacunan. En eso, la peste y el cólera fueron dos enfermedades que causaron muchos cambios demográficos. Se consideran responsables de esos cambios. Si en algún pueblo o asentamiento había cólera, hasta el 70 u 80% de la población de ahí solía ser completamente eliminada, porque la densidad era muy alta, así que el 20% que quedaba se movía a otra región. ¿De acuerdo? Cuando la gente se mueve, ¿a dónde van y qué hacen con la gente local? Se asimilan, adoptan la cultura de ellos. También llevan algo de su propia cultura. ¿De acuerdo? Ahí se forma una nueva estructura social, ¿vale? Entonces, la formación y diversidad de las ascendencias en la India tiene raíces muy antiguas. Desde hace mucho tiempo aquí ya se habían formado muchos grupos ancestrales. Está bien, ahora se considera que si dividimos toda la India, excepto el noreste de la India y las tribus austroasiáticas o las personas que pertenecen a ellas, entonces toda la India y las Islas Andamán y Nicobar. Las Islas Andamán y Nicobar no cuentan. El noreste de la India tiene otra ascendencia. En general, se considera que si dividimos la India en norte y sur, se habla de la ascendencia ancestral North Indian y Ancestral South Indian. Ancestral North Indian y Ancestral South Indian, ¿ok? Pero el problema con eso es que si comparas la ascendencia de ambos, entonces su ascendencia es la misma. Pero las diferencias que tienen, ese 1 a 2% o 3%, esas diferencias que son consistentes. La división se hizo según lo que hay en el sur de la India y no en el norte, y viceversa. Estos son del norte de la India, estos son del sur de la India. Sobre la base de esa ascendencia marginal, Entonces surgió una narrativa. se creó una narrativa de que los del norte de la India son diferentes a los del sur de la India, ¿de acuerdo? ¿Narrativa divisiva? Sí, ¿y qué pasó después de eso? Hay muchos que... Cuando se escribió el Rig Veda, según actualmente, supongamos que hace 5.000 años, que hay debate sobre esto, pero yo creo que el Rig Veda existió al menos 5.000 años antes del presente. Está bien, ¿qué hay ahí? Las acciones han formado varios grupos. Lo vemos genéticamente.
No hay ninguna base genética para la diferencia entre dos castas. Está bien. Y este sistema de castas, la fecha más antigua a la que se remonta. Hace 2000 años. El Rigveda se escribió hace 5000 años. Sí, pero la base genética de las castas que se encuentra es de hace 2000 años. Hace 2000 años todos eran iguales, ¿de acuerdo? Eso significa que el sistema de castas que existía entonces probablemente se basaba completamente en las acciones o en la estructura social. La estructura social era su fundamento, ¿verdad? Luego, con el paso del tiempo, como dijiste, sí, hay 10 grupos. Y en un grupo hay 100 personas. Entonces de esos 100, 2 serán líderes, o 5 serán líderes, o 10 serán líderes. Y los demás serán sus seguidores, ¿no? En cualquier especie de mamíferos hay una jerarquía. Entonces, la formación del sistema de castas no es en base a la genética. Su jerarquía habrá tenido importancia, habrá habido dominancia, y sobre esa base se formó el sistema de castas, nuestro. Está bien, y si lo vemos ahora, el sistema de castas sigue siendo bastante fuerte. En el norte de la India o en la llanura del Ganges, sí, si comparamos dos castas, entonces sí hay, pero a nivel global la diferencia es bastante marginal. Está bien, ¿por qué pasó eso? Porque las prácticas endogámicas, si se forma una casta, digamos Kumhar que es el hombre alfarero, él hace ollas, entonces, ¿con quién se casará? ¿No será entre los hombres alfareros? Entonces, ¿qué pasa por eso? Las diferencias genéticas que tienen con otras castas definitivamente serán diferentes. Debido a esto, en la India se forman estructuras genéticas muy estratificadas. Y entre dos personas verás diferencias genéticas por esto. Aislado. Sistema. Prácticas matrimoniales aisladas y endogámicas. Por eso vemos diferencias. Correcto. Entonces, señor, estas prácticas matrimoniales endogámicas, bien, ¿verdad? Esto es una costumbre en la India y creo que todos los indios lo hacen. También en la vida de mis amigos ha ocurrido muchas veces que ellos están enamorados de otra persona, de otra casta, pero al final los padres solo quieren una chica de su casta y por eso terminan rompiendo. Y no avanza la relación. Esto está pasando a un nivel muy grande en la India, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde una perspectiva científica, yo sé que la diversidad es buena porque mantiene a la descendencia sana y fuerte. Sí. ¿Verdad? Entonces, esta costumbre del sistema de castas aún existe. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Qué dice la ciencia? ¿Puede esto crear vulnerabilidad genética? Si solo seguimos casándonos dentro de la misma casta, dentro del mismo gotra, puede haber alguna vulnerabilidad genética. Y con el paso del tiempo, digamos después de 100 o 500 años a partir de hoy, ¿esa población se volverá débil? Sí, absolutamente sucederá. Creo que hoy en día las personas que viven en la ciudad, como tú, que vives en Mumbai, algunas personas viven allí, en Bangalore. Entonces, ahí no hay tanta rigidez. Ahí la gente está haciendo matrimonios entre castas. Es más liberal, así que si continúa, la gente será más saludable. La gente del pueblo empezará a enfermarse, porque en el pueblo todavía hay personas de naturaleza ortodoxa que obligan a las personas, a sus hijos, a que ustedes deben casarse según nuestras reglas o, si prefieren, háganlo dentro de su casta. Loki, en nuestro Rigveda está escrito que los Gotras se formaron según el Rigveda. El Gotra nos salvó. El Gotra nos salvó en gran medida, porque no puedes casarte dentro del mismo Gotra. Pero al aumentar tanto la población, el sistema de Gotra ya no podrá protegernos. Si la población total de la India fuera de 5 crores, el sistema de Gotra nos ayudaría. Pero cuando la población de la llanura del Ganges ha llegado a 50 crores, entonces el sistema de Gotra no funcionará. Por eso, aunque te cases entre diferentes Gotras pero de la misma casta, seguirá habiendo vulnerabilidad genética. Y yo lo veo en los hospitales. Llegan personas con enfermedades tan raras que los doctores no pueden diagnosticarlas. Porque lo que se enseña en Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery y Doctor of Medicine, los libros que ustedes leen, ¿quién los escribe? ¿Quién es el autor? Él era de Europa, así que solo hablará de las enfermedades que existen en Europa. Pero cuando su homogeneidad genética se perdió, su reserva genética se debilitó. Para la supervivencia de cualquier especie debe haber una gran heterogeneidad genética.
Aunque se casen entre dos gotras, tras 10 o 20 generaciones, los ancestros serán los mismos. Por eso, según la genética, el problema en la India. Habrá más casos y mucha gente se está enfermando, porque hemos debilitado nuestro propio grupo genético y también hemos cambiado nuestra alimentación. Y el principal culpable de eso es la revolución neolítica. Nuestros antepasados lo hicieron. Decimos con orgullo que la agricultura fue descubierto e innovado en la India, y debemos sentirnos orgullosos de ello. Pero esa misma agricultura, de alguna manera, también nos está arruinando. Porque somos un país principalmente agrícola, donde dependemos en su mayoría de la agricultura. ¿Qué obtenemos del grano, del alimento? Carbohidratos. Los carbohidratos no son nuestro alimento. Nuestra comida nunca ha sido carbohidratos. Ahora, la dieta de cada indio se ha vuelto rica en carbohidratos. Solo comen carbohidratos. Al consumir carbohidratos, nuestros ancestros, durante la evolución, cuando los homínidos por 50 millones de años, ¿qué es lo que hay? Hay hojas, hay productos, hay frutas y hay carne. Cambiaste completamente tu dieta. Transformaste nuestro microbioma intestinal. También están en nuestro intestino. Hay hasta medio kilogramo de bacterias. Esas bacterias que han evolucionado desde hace 5 millones de años. Para nuestra alimentación natural, lo natural para nosotros son las hojas y la carne. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos adoptado una dieta rica en carbohidratos. Entonces, la segunda razón más grande por la que enfermamos es esta. Debemos seguir estrictamente una dieta no vegetariana. Todos deberíamos comer carne. Yo realmente abogo por esto, que todos deberían comer carne, porque la dieta vegetariana no es saludable, ¿de acuerdo? Creo que vi a algunos influencers en las redes sociales también. Ellos pusieron testimonios muy positivos de que desde que empezaron una dieta solo de carne. Ellos dijeron que para ellos también fue muy controversial aceptar esto, porque hoy en día hay un lobby tan grande de activismo que para ellos también fue muy difícil aceptar que solo vivirían con una dieta no vegetariana. Pero cuando lo adoptaron, notaron que sus niveles de energía, todas las enfermedades que solían tener frecuentemente, todo eso empezó a cambiar drásticamente. Pero entonces, existen testimonios de personas que al volverse veganas dicen sentir más energía. Así que al final del día, cada quien lo suyo. Pero creo, Señor, que esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Porque creo que si empezamos a ver desde Homo erectus, en la época de Homo erectus, ellos solían vivir en pastizales, entonces en ese tiempo básicamente. Su trabajo básicamente era que, en sus manadas perseguían a los animales, los cazaban y los mataban después de cansarlos. Entonces ahí su fuente principal era la carne. Y desde ahí nuestro cerebro también empezó a evolucionar, también hubo cambios en nuestros intestinos para poder dar más energía al desarrollo cerebral. Así que el aumento en la ingesta de proteína jugó un papel muy importante en el desarrollo de nuestro cerebro. Así que de esa manera tiene sentido. Así que, Señor, actualmente si una pareja india desea tener un hijo, ¿de acuerdo? Cualquiera que esté pensando en concebir suele tener este miedo de que su hijo sea saludable, que no tenga ninguna enfermedad genética, porque las enfermedades genéticas son de las peores enfermedades, ¿verdad? La mayoría de las veces no tienen cura, solo tienes que vivir así. Deformidades, anomalías, daño cerebral, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, ¿qué puede hacer una familia india, una pareja india que quiere concebir un hijo? ¿Cuáles son los mejores pasos que pueden tomar? Para asegurarse de que no haya ninguna enfermedad genética, ninguna vulnerabilidad relacionada con la inmunidad o alguna vulnerabilidad a enfermedades en el bebé y que el bebé nazca completamente sano y fuerte, ¿qué se puede hacer? Desde la perspectiva de un científico. Mire, hoy en día, debido a la tecnología, el avance, la secuenciación de ácido desoxirribonucleico se ha vuelto mucho más barata. Entonces, si la pareja está muy consciente y está pensando en esto, deberían hacerse pruebas genéticas. ¿De acuerdo? Deberían ver cuáles son los factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo que, de alguna manera, están presentes en nuestro ácido desoxirribonucleico en forma de información. Están ocultos, no se expresaron. Sí, entonces con la secuenciación de ácido desoxirribonucleico, podemos identificar esos factores de riesgo, ¿de acuerdo?
Ese sería el primer paso. El segundo paso es que después de concebir, puedes hacerte un cariotipo, o lo que se llama prueba de hibridación fluorescente in situ, que es la prueba de hibridación fluorescente in situ. O la tercera opción es el exoma clínico, ¿de acuerdo? Se extraen las células del bebé que están en el líquido amniótico, y luego se puede hacer la secuenciación, y con eso podemos ver cuáles son los factores de riesgo. Todas estas pruebas están disponibles en la India y en Europa están en una etapa mucho más avanzada. Si una pareja es sensible y consciente, puede elegir estas pruebas. El mayor problema es: hay tanta información en Internet que la gente llega muy confundida. Exactamente. A veces es contradictoria. Exactamente. Si un experto dice esto, otro dice aquello. Lo está diciendo. Sí, entonces yo les aconsejaría a las personas que si quieren obtener este tipo de literatura o conocimiento para su conciencia o para las implicaciones, entonces deberían leer los artículos científicos en lugar de Wikipedia o de muchos blogs que existen. No deberían leer blogs, lean artículos científicos, lean revisiones y sigan eso. Hay muchos videos en YouTube que son bastante auténticos, así que hay que identificar esos videos auténticos. Obtengan la información correcta. Hoy hay mucha información e ideas equivocadas. Se difunden intencional o accidentalmente. En la India es importante estar consciente de esto, pero hay pruebas disponibles en Bangalore, Hyderabad, Delhi y otros lugares, así que uno puede optar por esto. Correcto. Entonces, si la secuenciación de ácido desoxirribonucleico se hace desde antes, todos los factores de riesgo se pueden mapear. Sí, y eso desde antes. Prevenir es mejor que curar. Cierto, cierto. Por ejemplo, te doy un ejemplo, sí, paro cardíaco súbito o miocardiopatía, sí. Solo en la India hay una deleción en nuestro ácido desoxirribonucleico, sí, que se encuentra en muchas personas en la India, hasta en 5 o 6% de las personas. Si hago la prueba de ácido desoxirribonucleico a 100 personas, sí, entonces de esas habrá 5 o 6 personas así, sí. ¿En quienes estará esa deleción? Sí. Esa deleción de 25 pares de bases de una proteína de unión a la miosina. Sí, debido a esa deleción, su factor de riesgo para la miocardiopatía aumenta en un 4 a 5%. Está bien, entonces pueden ver que hay muchos marcadores de cáncer. En el ácido desoxirribonucleico sí. Si hay una mutación en el ácido desoxirribonucleico, entonces las posibilidades de que una persona tenga cáncer se duplican, ¿ok? Pero si esa misma persona tiene esa mutación y además es fumador, sí, sus posibilidades de tener cáncer aumentan 10 veces. Aumentarán 10 veces, se expresarán. Será aún más. Y nuestro gen, ¿sabes? El gen del ácido desoxirribonucleico también envejece. La gente dice que el ácido desoxirribonucleico no cambia, que el ácido desoxirribonucleico no cambia, que para nada cambia. Pero la expresión de nuestro ácido desoxirribonucleico, o la expresión genética, esa sí envejece. Esto nadie te lo va a decir, ni siquiera está escrito en ningún lado. Pero la expresión genética también varía, y hay muchos factores ambientales que la afectan. Si estás bajo estrés, ese mismo gen que se está expresando de una buena manera, su expresión se va a detener o disminuir. ¿De acuerdo? A eso se le llama expresión temporal o espacial de los genes. En los niños, cuando se forman los órganos, es el mismo ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Es el mismo gen, pero al expresarse está creando otras cosas. Cuando el niño tiene 10 años, la expresión de su gen cambiará, ¿de acuerdo? Eso, y empezaremos a crear otras cosas, ¿de acuerdo? De la misma manera, en nuestro estómago tenemos microbioma. Sí, hoy, el día 15, mi perfil de microbioma intestinal será diferente, y al día siguiente será diferente. Si estoy en Mumbai, mi microbioma será diferente porque el ambiente aquí es diferente. Si voy a Lucknow, mi microbioma intestinal cambiará. Sí, si estamos bajo estrés, nuestro intestino, el número de bacterias en el microbioma bajará mucho. Si tenemos cáncer o está en etapa inicial, también cambiará el patrón de nuestro microbioma intestinal. Si no digerimos la leche pero la consumimos, nuestro intestino, el microbioma cambiará y debido a ese cambio también habrá muchos cambios en nuestro fenotipo. Entonces, todo el cuerpo tiene una regla establecida, y todo funciona según esa regla establecida, y cada individuo tiene su propio mecanismo corporal diferente. La secuencia de ácido desoxirribonucleico de cada individuo también es algo diferente. Es un ecosistema complicado que depende de varios factores. Sí. ¿Verdad? La expresión genética depende de esos factores. Sí.
Nuestros genes y la expresión de nuestros genes tienen capas. Hay cascadas, dependen unos de otros. Si un gen se está expresando y su expresión disminuye, afectarás a otro gen. Y si hay una sobreexpresión en otro gen, eso también afectará a otros 10 genes. Entonces, son cosas interrelacionadas. El ácido desoxirribonucleico, un solo ácido desoxirribonucleico, crea un efecto dominó. Ese ácido desoxirribonucleico, o ese gen, a lo largo de la evolución, ha estado haciendo ese mismo trabajo. Durante millones de años, ese gen ha estado evolucionando para hacer específicamente esa función. Si hay algún cambio, una mutación o un cambio en su expresión, entonces todo nuestro mecanismo, toda nuestra fisiología, cambiará. Entonces, señor, como usted dijo, obviamente usted tiene buena experiencia en estudios genéticos, entonces podría explicar a la audiencia a un nivel básico qué es el ácido desoxirribonucleico y qué son los genes. ¿Dónde empezó esto? Esta molécula es totalmente distinta a las demás. Correcto, porque las propiedades del ácido desoxirribonucleico, la autorreplicación, se replica a sí mismo, hace copias de sí mismo, copias exactas. Entonces, ¿de dónde comenzó realmente la vida? ¿Cuál es la historia de la vida? Ya entendimos la historia de los humanos, entendimos la historia de la India, está bien. Ahora hablemos un poco sobre la historia de la vida, sobre cómo y dónde comenzó la primera vida, cómo se formó la primera célula y cuál fue el papel del ácido desoxirribonucleico, desde ahí hasta traernos al día de hoy. Miren, como todos sabemos, la primera formación de vida en la Tierra fue hace aproximadamente 3.2 mil millones de años. Comenzamos, 1.6 mil millones. Hace años, el primer organismo que se formó, se llama Pro. Encontramos evidencia de ellos en 3.2 y 1.6. Ahí empezamos a hallar eucariotas. Junto a las ventilas geotérmicas. Sí, entonces después de eso la vida empezó a evolucionar en diferentes direcciones. Así es, algunas mutaciones ocurrieron en las bacterias, cambiaron, esas bacterias evolucionaron a una forma superior, ¿de acuerdo? Evolucionaron a una forma superior, se convirtieron en eucariotas, pero esas bacterias también permanecieron en esa forma original. Así es, una variante de esa bacteria mantuvo esa forma. Se ha mantenido así y luego evolucionó en distintas formas. Tal vez. Varias de esas ramas se extinguieron, pero otras sobrevivieron. Así es como comenzó a formarse una estructura compleja. Ok, y todos los organismos que existen en esta tierra tienen uno solo. El objetivo es la replicación. Replicación, replicación. La diversificación ha ocurrido debido a las mutaciones en nuestro ácido desoxirribonucleico. ¿Y por qué ocurre el cambio? Porque nuestro ácido desoxirribonucleico se está replicando, se está dividiendo. En esa división la naturaleza indica que no debe haber cambios, pero ocurren errores. No hay una precisión del 100%. Sí, la mayor fuerza impulsora es la inexactitud. Error. Sí, debido a ese error es que todo el complejo de organismos vivos, todas las especies que existen hoy en día, existen precisamente por ese error. Justo en eso está que... Todos somos un error. Sí, error. Y... entonces la adaptación fue una mutación. La mayoría de las mutaciones no encajan en la naturaleza. Está bien, hubo un cambio en nuestro ácido desoxirribonucleico, y según ese ambiente, no pudimos sobrevivir. Así es, esa rama se termina, se extingue. Entonces, el 99.99% de las especies desaparecen así, debido a las mutaciones. Pero hay algunas mutaciones que realmente le ayudan mucho. Ventajosas. Como cuando una rama de los humanos se fue. En el Tíbet está a 5.000 metros de altura, donde el oxígeno es solo el 50%. Comparado con el nivel del mar, sobrevivir ahí para los humanos era prácticamente imposible. Pero las personas que fueron ahí llevaron una mutación, ¿de acuerdo? Ellos tienen un gen, se llama el gen EPS, y dentro de ese gen hay una mutación. ¿Y qué pasa por esa mutación? Que nuestra hemoglobina, su capacidad de transportar oxígeno, se duplica. ¿Aumenta? Aumenta. Esas personas sobrevivieron ahí, pero quienes estuvieron antes probablemente no. ¿Está bien? Entonces ellos pasaron por selección natural. Selección natural, sí. Todos los organismos en la Tierra han avanzado gracias a la selección natural. Ahora imagina, hay muchas bacterias así.
que resisten o son inmunes a los antibióticos. Está bien, esos son bacterias inútiles, ¿no? Sí, para nosotros son inútiles, pero para ellos son buenas, ¿verdad? Ellos son el mejor ejemplo de selección natural. Nosotros les dimos un tratamiento continuo de antibióticos. Sí, y de ahí el 99.99% de las bacterias murieron. Sí, pero el 0.001% de las bacterias, ¿sí? Tuvieron un cambio en su ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y ese cambio en el ácido desoxirribonucleico fue beneficioso para ellas porque el mecanismo de ese antibiótico, sí, dejó de funcionar. Sí, así que este es un ejemplo clásico de selección natural, la formación de bacterias resistentes a los antibióticos. Correcto, así que la mayoría de las bacterias mueren con el antibiótico generalmente. Sí, ahora, ¿qué pasó? Las bacterias tienen otra característica especial que nosotros no tenemos. Sí, que las bacterias se dividen muy rápido, así que no les importa si el 80% de su línea se ha acabado. Sí, porque se están dividiendo, ¿no? Sí. No tienen ese mecanismo para revisar eso. Exactamente. Está dividiendo. Él se va a salvar a sí mismo. Sí. Si una persona tiene cáncer, la persona va a morir. Sí. Su linaje no podrá continuar, ¿verdad? En las bacterias no ocurre así. Por eso, aunque todo desaparezca en la Tierra, ellas persistirán. Bacteria permanecerá. Se está proliferando muy rápido. También habrá bacterias y habrá muchas ramas diferentes, como el Mycobacterium. Ya han surgido muchas variedades resistentes de Mycobacterium y seguirán aumentando día a día. Entonces, en la naturaleza, lo más adaptado es el organismo más apto, que es la bacteria, las bacterias y los virus. Correcto. Entonces, la variación es la fortaleza. O sea, ¿cuánta variación puedes crear en tu linaje en una pequeña cantidad de tiempo? Esa es la fortaleza. La variación también se llama evolución. Exactamente, variación. Y luego selección natural. Creamos una variación y fue seleccionada por la naturaleza. Pues yo simplemente seguiré extendiendo mis ramas. Entonces, Señor, hay tanta conciencia científica sobre esto y tenemos innumerables ejemplos. Usted dio el ejemplo de las bacterias, dio el ejemplo de de Tíbet. Entonces, incluso en estos casos, todavía hay una tendencia en la gente de pensar que estas cosas no existen. La ciencia es solo una propaganda de Occidente y incluso hoy en día la gente todavía lo ve desde esa perspectiva. Dicen eso y creen en el creacionismo, que significa que Dios creó todo. Tenemos evidencias incluso poniendo a Dios en la imagen. Si Él existe, debe tener una forma de crear las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, si la teoría de la evolución también responde a eso, entonces científicamente es completamente precisa, ¿verdad? Tenemos pruebas completas de esto, de esta cosa. Entonces, Señor, así como aquí empezó la vida, ¿verdad? Luego, obviamente, con el tiempo, la vida llegó a los mares y de los mares poco a poco surgió la vida terrestre en la tierra. Luego evolucionaron los homínidos. Luego tenemos registros, creo que los registros empiezan, con Ardipithecus ramidus, y después de eso tenemos un poco más, como Australopithecus afarensis. Lucy apareció y después, más adelante, el hombre de Neandertal, y entre ellos había una combinación con los Homo sapiens. Entonces, después de eso, empezó el juego en la India. Así que la ascendencia más antigua en la India, ¿cuál es esa ascendencia? ¿Cuáles serían sus proporciones? Según el subcontinente indio, todos estos ya son Homo sapiens, así que sus proporciones. En tu investigación, ¿qué piensas cuánto sería? Y estas proporciones básicamente son diversos. ¿En otros continentes? Sí, en Europa hace 40 a 50 mil años había neandertales. Cuando llegaron los Homo sapiens hubo conflicto entre ellos. Y también hubo apareamiento, ¿verdad? Bien, la ascendencia neandertal pasó a los Homo sapiens, así que actualmente todos los europeos tienen ascendencia neandertal. Sí, está bien, pero se pensaba que en la India no había esa ascendencia. Existe. Pero recientemente las investigaciones que se han hecho, todo el análisis completo del genoma que se hizo en los indios, se vio que hay muchas más ramas diversas de Neandertal en los indios que en Europa, porque todas las migraciones que ocurrieron aquí, o las personas, los Homo sapiens que ya se habían mezclado con los neandertales y que llegaron aquí, sí, todas esas ramas sobrevivieron aquí.
Allá murieron muchos, así que los genes se perdieron. Sí, entonces eso pasó con ellos. Los humanos con ascendencia neandertal limitada sobrevivieron. Por eso solo hay ramas limitadas, pero aquí hallamos una muy diversificada, ¿ok? Eso significa que si tomamos esa ascendencia, aquí incluso hace 40,000 años alguien debió haber venido, sí. Entonces todos los linajes, el que vino hace 35,000 años, sí, esa rama también. La que vino hace 30,000 años, esa rama también, sí. Todas las ramas han sobrevivido aquí, así que en todos los humanos modernos en algún lugar. La ascendencia neandertal existe. Tú puedes tener entre 1 y 2%, y yo de 0.5 a 1%. También hay ascendencia de Denisova aquí. Y no lo sabemos, porque la información genética que tenemos es solo de 2 homínidos, de Denisova y de Neandertal. En la India debió haber habido Homo erectus. Seguro que en algún momento vivieron por toda la India, porque las herramientas que hicieron se encuentran en todas partes, desde el sur de la India, Tamil Nadu, hasta Uttar Pradesh. Encontramos herramientas achelenses hechas por ellos, que son las llamadas flakes y herramientas de piedra de ellos. Puede ser que también tengamos su ascendencia en nosotros, pero no tenemos datos genéticos de ellos, así que no podemos decir qué proporción de su ascendencia está en nosotros. Nuestro ácido desoxirribonucleico es grande. El 98% es ácido desoxirribonucleico basura, y no tiene función, solo el 2% funciona. Eso buscan descubrir los científicos. Están intentando descubrirlo. Detrás de esto, ¿qué podría ser? Porque en la naturaleza nada se forma así. Nada surge sin motivo. Debió tener una función. Algo debe haber habido, pero ya se ha investigado mucho sobre cuál podría ser su propósito, pero no tienen ningún papel. No se ha encontrado ningún papel hasta ahora. Está bien, tal vez en el futuro encontremos algún papel, pero nuestra ciencia de la vida está en una etapa bastante avanzada. Hasta ahora, el 98% del llamado ácido desoxirribonucleico basura no tiene función importante. Todos los indios tienen una ascendencia neandertal muy diversa. Si ves en la India, desde el norte hasta el sur, hay tanta diversidad. Imagina que el idioma cambia. Si te mueves solo 10 kilómetros, el idioma cambia. Así que imagina cuánta... Aquí... ¿Cómo se habrá producido tanta diversidad? Debe haber habido alguna razón para eso también. No encontramos razones genéticas, pero debe haber habido otras razones también. Por eso hay tanta diversidad lingüística que se estableció aquí. Piensa en el noreste de la India. Allá el idioma es completamente diferente. Y hay tanta diversidad lingüística en Nagaland y en Mizoram. Allá en el noreste de la India y en Sikkim evolucionaron idiomas altamente diversos. Los idiomas astroestéticos de Odisha, Chhattisgarh y Jharkhand son totalmente distintos, igual que el dravídico. Dentro de las lenguas indoeuropeas, ¿cuántos idiomas diferentes hay entre las lenguas indoeuropeas? Tenemos diversidad, desde la diversidad genética hasta la diversidad lingüística, sí. También tenemos diversidad cultural, sí. También tenemos diversidad en el estilo de vida. Así que, en cuanto a diversidad, India es número 1 y ha recibido premios por ello. En síntesis... Correcto. Entonces, señor, como ahora North India, South India y Northeast India, en esto también surgen diferencias debido a los colores de piel, como piel oscura, piel clara, y en el noreste dicen que hay un tono un poco amarillo, porque se dice que los asiáticos del este tienen un tono amarillo. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esto? ¿Esta pigmentación de melanina está relacionada genéticamente o solo depende de factores ambientales? Por ejemplo, si hay un indio y, digamos, durante 10 generaciones solo se casa con indios y esas 10 generaciones viven en el Reino Unido y solo los indios se mezclan entre sí, entonces ese niño que nazca será completamente blanco o al menos su color de piel será, ya sabes, unas 5 o 6 tonalidades más claro. Entonces, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? Mire, la pigmentación de la piel es un rasgo complejo. Hay muchos genes involucrados. Nosotros trabajamos en un gen. Se llama Solute Carrier 45A2 y vimos que hay algunas mutaciones que son específicas del sur de Asia. Por eso, nuestra pigmentación de la piel es un poco más alta. Entonces, podemos decir que nos bronceamos más rápido. Sí, nos bronceamos más rápido. Los factores ambientales influyen solo entre 30 y 40%. Sí, como dijiste, si alguien ha vivido en Inglaterra donde hay menos luz solar, si hay menos luz solar, nuestra piel necesita más luz, ¿no? Necesita luz ultravioleta. Entonces, ¿cómo la obtendrá? Entonces, solo sobrevivirán aquellas personas que tengan el alelo de pigmentación clara o ese gen.
Entonces, para absorber la máxima luz ultravioleta, ¿de qué color debe ser nuestra piel? Debe ser clara. Debe ser claro. Debe ser. Si estás en la India o en África y recibes de 12 a 15 horas de luz solar, si hay demasiada luz ultravioleta, entonces tienes más probabilidades de desarrollar cáncer de piel. Entonces, en ese caso, sobrevivieron aquellas personas cuyo pigmento, cuyo gen o ácido desoxirribonucleico es responsable de la piel oscura. Oscuro significa que la concentración de melanina es mayor. Si los europeos empiezan a vivir en África, tendrán muchas enfermedades de la piel, porque la luz ultravioleta que llega no se filtra. Esa luz pasa completamente. Pasa completamente. Entonces, esto causa daño en el ácido desoxirribonucleico piel. Quemaduras, cáncer. La síntesis de vitamina D3 depende de la luz ultravioleta, es un precursor, pero los europeos no reciben suficiente luz. Por eso, las personas de piel clara, ese gen se adaptó más ahí por selección natural. Pero si vas a Gran Bretaña, si retrocedes 10.000 años, la gente ahí era de piel oscura, negros con ojos azules. O sea, los Homo sapiens fueron los que se establecieron ahí. Primero Homo sapiens. Exactamente, entonces ellos eran negros. Con el tiempo, quienes tenían mutaciones de pigmentación clara sobrevivieron más ahí. ¿De acuerdo? Y así fue avanzando. Entonces, ¿fue trabajo de la mutación? Sí, es trabajo de la mutación. Correcto, más que generaciones, piel clara. Pero digamos que algunas personas tienen una mutación, por lo cual la pigmentación de su piel es oscura, pero ellos están completamente sentados en el aire acondicionado, y cuando salen también hay un factor ambiental que influye, que puede ser hasta un 20 o 30%. Sí, tu color de piel se volverá un poco más claro. En 10 generaciones, el tono de piel puede variar 2 o 3 tonos. Será un poco, no será mucho. Correcto, como los africanos que están en América, sí, ellos ya llevan 10 generaciones ahí. Correcto, desde el siglo XVIII. Así que ellos ya están así, entonces el factor principal es la genética. Genética, el factor principal, correcto. Entonces, señor Arian, ha habido muchas controversias sobre la invasión aria, históricamente correcto. Todavía hay muchas personas que creen que sí hubo una invasión aria, otros dicen que no. Algunos dicen que fue una narrativa de los colonizadores para dividirnos, porque a menudo verás una cosa, que quienes han estado en posiciones de poder y quienes, o sea, incluso en la actualidad también, como en Estados Unidos, ¿no? Tienen una imagen de paz y valores humanos, pero explotan las vulnerabilidades de países como Irán e Irak. Entonces, ¿dónde está el recurso principal? Las potencias siempre intentan crear narrativas divisivas para explotar el centro de los recursos. Entonces, en el caso de la invasión aria, ¿cuál es la realidad? Desde una perspectiva científica, desde una perspectiva arqueogenética, si lo vemos, ¿cuál es toda la historia de la invasión aria? Y en ese tiempo, ¿cómo era el ambiente en la India? Cuando se dice durante ese periodo, cuando se cita que ocurrió la invasión aria, que ocurrió en la época de Alejandro. Entonces, ¿cómo era el ambiente en la India en ese tiempo? ¿Qué civilización había? ¿Puedes dar contexto sobre eso? Sí. Miren, la teoría de la invasión aria fue propuesta por Max Müller en 1850. Max Müller no era un experto en el tema, y él propuso una teoría, una hipótesis, en 1850, que nosotros, los historiadores, la han sostenido hasta 2010, 2012 o 2015. Max Müller propuso esta teoría según lo que él observó en la India. No culpo a Max Müller por eso, pero nuestros historiadores, ellos sin hechos. Está bien, en 1850 presentaron una teoría y la han estado usando como propaganda hasta ahora, y siguen beneficiándose de ella. Solo para complacer al mundo occidental, no puede haber nada peor ni más traicionero para el país que eso. Sí. Si vas, incluso si retrocedes 5.000 años desde hoy, todas las excursiones que se han hecho, mira las excursiones que ha realizado el Servicio Arqueológico de la India. Si vas allí, verás, y si vas allí, verás y reconstruirás. Imagina cómo era en ese tiempo. Trabajo en Rakhi Garhi. Teik Binjor es un sitio en Rajasthan. Rakhi Garhi está ahí. Haryana tiene Kunal. Teik Farmana está, Sanoli está,
Ahí hay estructuras urbanas extraordinarias, muy buenas. Cuando lo recrees, te darás cuenta de lo que es. ¿Sabes, hace 5000 años, cómo habría sido su planificación urbana? Mohenjo-Daro, ¿cierto? Es nuestro. En ese tiempo, esta región del Valle del Indo era la más avanzada del mundo. En todo el mundo, ¿verdad? Primero fue Mesopotamia. Sí, eso también evolucionó en paralelo, ¿verdad? Está bien, puede ser que hayan evolucionado más que nosotros, ¿sí? O tal vez un poco. Sí, está bien, había 2 centros, esos eran los más evolucionados. Se puede decir que eran los centros del mundo. ¿Y en Europa qué había? Había tribus bárbaras, tribus nómadas en ese tiempo. Aunque también hay evidencias de agricultura allá, ¿verdad? Algunas personas allá también empezaron la agricultura, pero no había una civilización tan avanzada. Ahora, lo que es la teoría de la invasión aria es que hace 2000 años, sí, algunos grupos vinieron de allá. Sí, vinieron los blancos con poder y conocimiento. Sí, vinieron los blancos y aquí atacaron y destruyeron las ciudades, y aquí establecieron su supremacía. ¿De dónde se ve esto? Si alguien viene, si están ocurriendo migraciones importantes, ¿qué traerán consigo? Traerán sus materiales culturales, traerán su tecnología, traerán sus leyes y reglas. Eso no lo vemos. Aquí no hay ninguna prueba, no se ve nada, ni siquiera en lo relacionado con el Valle del Indo. Cuando ocurrió el colapso, cerca del año 2200 o 2300 a.C., aunque solemos evitar ese término, hace unos 4200 años. Cuando ocurrió un colapso, sí, la razón científica de ese colapso fue el cambio climático. Sí, la intensidad del monzón disminuyó. Ok, está bien, entonces muchas personas se movieron de ahí, ¿de acuerdo? La intensidad del movimiento disminuyó. Ok, está bien, entonces muchas personas se movieron de ahí. Hubo una migración masiva. Hubo una migración masiva, pero no total, ya que los canales seguían activos. Entre hace 5000 y 4500 años, la Sarabasti, el río Dravi y algunos de sus canales aún existían, donde había agua, ¿de acuerdo? Así que no hubo una migración completa. Pero la ciudad desde donde se hacía el comercio, la ciudad comercial, esa ciudad ya no existía, ¿de acuerdo? Y la gente empezó a moverse en diferentes direcciones. Con el conocimiento del Rig Veda y con su conocimiento de la agricultura. Y con el conocimiento de cómo cuidar a sus animales. Porque los pastores eran mayormente una comunidad. En ese tiempo se movieron en diferentes direcciones y fueron a mezclarse y adoptar cosas de los locales. Si alguien se movió desde Harappa y llegó aquí, llegó a la llanura del Ganges, por la llanura del Ganges. Ahí probablemente estaban las tribus neolíticas locales, que practicaban una agricultura simple. También hacían fundición. Fundición significa que eran maestros muy avanzados en el cobre. Ellos fabricaban espadas de cobre, tenían herramientas de cobre. Ellos tenían su propia cultura diferente. De ahí se movieron, fueron y se mezclaron, se fusionaron o tal vez tuvieron algún tipo de contacto entre ellos. Vivieron juntos y se unieron, ¿de acuerdo? Compartieron algo de su cultura con ellos, adoptaron algo de su cultura y evolucionaron juntos. Por eso somos tan diversos en toda la India, principalmente por el movimiento, migraciones y asentamientos. Ahora, ¿cómo le llaman a esto? Primero se decía que los arios llegaron en 2500 a.C., luego en 2000 a.C. y después en 1500 a.C., conforme cambiaba esa fecha. También se ajustaba la del Rig Veda, porque su creación está ligada a la llegada de los arios. Se compiló en ese momento. Toda esta teoría es falsa. Puede ser que los arios hayan llegado, puede ser que ellos hayan compilado el Rig Veda, pero ¿cuál es la evidencia? Nosotros tenemos tanta evidencia que podemos probarlo. Que todo el conocimiento que había aquí, desde el conocimiento agrícola hasta el conocimiento de la alfarería, la tecnología de fundición de cobre, todo es indígena. Cuando todo es indígena, ¿de dónde vinieron esos arios hipotéticos? Sí, aquí vinieron asiáticos centrales, vinieron europeos, se mezclaron con nosotros en la India. Todos tienen su ascendencia dentro de ellos. Está bien, ellos vinieron, pero vinieron gradualmente. Es una migración natural. De hecho, la gente del Valle del Indo también fue allá.
Fue a Mesopotamia, encontramos evidencia genética de eso. Fueron a Irán, fueron a Turkmenistán, ahí también los encontramos. Tenemos evidencias genéticas de ese periodo de tiempo, la época madura de Harappa, alrededor de 2300 a 2400 a.C. Desde aquí la gente fue allá y encontramos sus ciudades allá. Ahí el movimiento es en dos direcciones, pero como es una región sin salida al mar, no habrá mucho movimiento. Si aquí fabricamos espadas y aprendimos el arte, entonces vamos a exportarlas y comerciar allá, ¿no? Claro, así que sí había movimiento ahí, pero había fronteras abiertas por todos lados y sí había movimiento. Encontramos en Sanauli, encontramos un carro, encontramos carros de guerra. Bueno, o sea, un carro decorado, que es un carro de guerra, su fecha se remonta 200-100 a.C. Ok, está bien. Y ese Kapura que era indígena, el soldado que está con el carro también es indígena. Es de aquí. Entonces, ¿cuándo llegaron los arios? Y el carro de guerra definitivamente es tirado por caballos. También había caballos en el 2100 a.C., en el 2200 a.C. Entonces, ¿cuándo llegaron? En el 1500 a.C., los arios también vinieron montados en caballos y atacaron aquí. Entonces, todo es una farsa. Creo que la lógica falla justo aquí. Que si vemos primero en cuanto a avances, este era un centro muy avanzado y todavía sigue siendo un lugar muy avanzado. Estaba muy atrasado. ¿Cómo puede una civilización menos avanzada a una avanzada? ¿Puede conquistarla? Era imposible. En el 2700 y 2600 a.C. ya teníamos armas avanzadas, arpones y espadas de antena. ¿Quién nos atacaría? Eso sería como, por ejemplo, digamos, en estos tiempos cualquiera. Es como si un país débil colonizara a Estados Unidos. Eso no puede pasar. No menciono ningún país. Voy a decir, pero eso no es posible, ¿verdad? Entonces, eso es, Señor, que creo que es como establecer una narrativa propia a través de esto. Porque si lo ves, Estados Unidos también lo hace de la misma manera. Sí, como vulnerabilidades. Se podría decir que las explota. Sí. Lo más desafortunado es que nuestros historiadores establecieron esta narrativa y que en 50 años no ha cambiado. Publicamos un estudio científico sobre esto, en el que por primera vez probamos que la gente del Valle del Indo era indígena. Su ascendencia está en todos los que viven en la India actual. La ascendencia del Valle del Indo está en ti y en nosotros. Esto también lo hemos probado. También hemos demostrado que el sistema agrícola es indígena. La agricultura ya era indígena hace 3000 o 5000 años, incluso en 3000 a.C., como también demostraron. Pero las personas que aceptan esta narrativa que se ha establecido, o están sesgadas, o están influenciadas. Están engañados. Ocurre que hay hallazgos científicos tan importantes, léelos y trata de entenderlos. Y citando este artículo en los capítulos de los libros de National Council of Educational Research and Training, el anillo involuto ha sido eliminado. Oh, grande. Gran victoria para nosotros, Señor, creo. Esto también les dará a los indios una autoconfianza. Lo que pasa es que siempre nos han dicho sistemáticamente que todos los descubrimientos están ocurriendo en el extranjero, que ellos son superiores a nosotros, que están más avanzados tecnológicamente. Así que si lo vemos ahora, obviamente cuando los arios, la invasión aria, cuando la civilización de Harappa y Mohenjo-Daro del Valle del Indo migró, regresó a la India y se mezcló con los indios. Por eso sus genes están en nosotros. Esa civilización hace 5 o 6,000 años estaba tan avanzada. Entonces, ¿por qué la India de hoy no puede avanzar? Somos sus descendientes. Lo somos, básicamente. Mire, aceptamos que en el contexto actual la India no está pudiendo competir con Europa y América. En muchos sectores, incluso en ciencia y tecnología. Pero no estamos tan atrás de ellos. Estamos avanzando muy rápido. Quizá en 10 años los alcancemos por completo. No estamos detrás de ellos en ningún sector, pero tenemos algunos problemas. El primero es la población. El segundo problema son nuestros temas de salud. Sí, eso también es un problema bastante grande, que la gente ni siquiera está viendo. Así que la mayor parte del dinero de la economía se va a invertir en el sector salud, ya sea del gobierno, ya sea dinero del gobierno o tu propio dinero. Está bien, ese también va a ser un factor muy importante en el futuro, y hay muchas otras razones internas de las que no quiero hablar, pero la población es un factor muy grande. Entonces, señor, usted está diciendo que se va a invertir mucho dinero en salud en el futuro. ¿Cuál es la razón detrás de eso?
O sea, hay cosas que están sucediendo hoy en día que por dentro están afectando al ciudadano común, pero no lo sabemos. Sabemos. Mire, hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes. Vea a qué ritmo está aumentando la diabetes. En la India está bien. Otra cosa es el cáncer. La prevalencia del cáncer también está aumentando rápidamente. En la India puede haber muchas razones para eso, incluso genéticas. Una de las razones es esa. Otra es el estrés, el ambiente, el estrés. Hay muchos factores. El quinto o sexto factor también es que es una sociedad altamente endogámica, así que yo voy a hablar de eso. Solo una sociedad muy endogámica. Eso es. En la India, entre el 40 y el 50% de la población es altamente endogámica. En todo el mundo no hay tantas poblaciones endogámicas. Ninguna población lo es tanto. Eso también es un factor muy importante. Así que la carga económica en el sector salud va a ser muy alta. Sí. Entonces, señor, ¿puede explicar un poco qué es la endogamia y por qué crea una vulnerabilidad a nivel genético, a nivel de genes? Y si ocurre un matrimonio endogámico, ¿por qué sucede eso? A nivel genético, ¿ese niño será más propenso? ¿Cuál es el vínculo con las enfermedades genéticas? Supongamos que ocurrió una mutación, un cambio en el ácido desoxirribonucleico dentro de mí, sí. Bien, entonces esa mutación pasará a nuestro hijo, pero esa mutación será heterogénea. Significa que en una copia del ácido desoxirribonucleico hay una mutación, la otra está bien, ahí no hay mutación. Ok, bien, sí, cuando esa mutación esté en ambos ácidos desoxirribonucleico, sí, entonces será peligroso. Está bien, supongamos que me pasó a mí, pasó a mi hijo, se transmitió, mi hijo se casó en otro lugar. Sí, en esa misma comunidad, está bien, entonces lo que pasará tras 10 generaciones, las mutaciones. Sí, bien, está bien. Eso pasará entre 50 personas, y tras 50 generaciones, en esa comunidad será entre 25 personas. Empezará a circular. Después de la tercera generación puede ser que nuestros descendientes, 2 personas se casen, 2 personas se junten. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó con la mutación? ¿No es que llegó completamente a ambas copias? Sí, entonces ahora lo que hay va a afectar. Entonces, eso es lo que ha pasado. La mutación que ocurrió en nuestras 30 generaciones anteriores también está en nosotros, sí. Y esa misma mutación también está en nuestra pareja. La probabilidad de encontrarlo subió del 10% al 15%. Sí, entonces esa mutación se volvió recesiva, la cual ahora va a mostrar su efecto. Sí, entonces esto es lo más grande que tenemos ahora en las enfermedades genéticas. Las mutaciones basadas en endogamia o los matrimonios basados en endogamia. Por eso están ocurriendo esas mutaciones. Eso se volvió recesivo, aunque ocurre en el 5% de las personas mutaciones recesivas. Entonces, si nuestra población es de 100 millones, 5 millones de personas se enfermarán. Imagina la gran carga económica que tendrá el gobierno. Y sobre esto, como es la costumbre, debería haber conciencia. La gente piensa que eso no les va a pasar a ellos. En la India, la gente piensa así. No importa cuánto dinero ganes, solo te afectará si eres rico. No, eso no me pasará. Hay quienes lo toman a la ligera. Las cosas también parecen distantes. Exactamente. No me va a pasar a mí. Pero cuando sucede, la gente se arrepiente. Así que yo recomendaría a todos los que están viendo esto y que lo pueden costear, háganse una prueba genética. Se llama puntaje identidad por descendencia, identidad por descendencia. ¿Qué tan cercanos son genéticamente 2 personas? Miren, no estoy diciendo que no se casen, cásense. Pero tengan en cuenta que si van a casarse, háganlo pronto. Porque con la edad también aumentan las mutaciones, porque el óvulo que tiene la mujer se forma cuando es un embrión. Entonces, si una mujer tiene un hijo a los 20 años y la misma mujer tiene un hijo a los 40 años, a los 40 años habrá más mutaciones en sus óvulos. Por eso se dice que si una mujer mayor tiene un hijo, aumentan las posibilidades de deformidades, ¿sí? Entonces, el beneficio de esta prueba es que podrás impulsar la mejora de tu próxima generación. Solo necesitarás tiempo. Así que tengan hijos pronto si dentro de ustedes hay mucha homogeneidad genética entre ambos. Entonces, hagan consejería genética. Antes de tener al bebé, hagan pruebas para ver si hay algunas mutaciones, si no tienen mutaciones graves o letales. Si pueden hacer eso, entonces pueden manejar todo en general.
Entonces, Señor, hay otras comunidades también, como las comunidades musulmanas, incluso los judíos, ellos también, ya sabes, se mantienen bastante aislados. Musulmanes del mundo, parsis, entonces en su caso, ¿qué pasa? ¿Tienen menos posibilidades de tener esas mutaciones en comparación con un hindú indio típico? ¿O qué? Trabajamos con los parsis, cuya población era de 100,000, pero entre 1990 y 1992 disminuía rápidamente. Esto es algo muy preocupante, porque es una comunidad que ha contribuido mucho a la India y estoy realmente orgulloso de los parsis. Los parsis son muy especiales para mí. Los considero mis héroes por ser una gran comunidad. Su población está disminuyendo muy rápidamente y también hemos visto que hay bastante homogeneidad genética entre ellos. Así que también necesitan mucho asesoramiento genético. Y los parsis también suelen ser bastante adinerados. Así que también les sugeriría que aumenten un poco más la conciencia genética. Porque la población ahora está alrededor de 48-50,000. Los parsis son una de las comunidades más pequeñas del mundo. Minorías de las minorías, incluso minorías dentro de las minorías. Sí, ¿qué sucede con los judíos? He trabajado con los judíos de Kerala, entre ellos ya se han mezclado. Con los locales de Kerala está bien, entonces ellos no son tan vulnerables en comparación con los parsis, porque los parsis todavía son bastante endogámicos. Sí. Aquí, como tenemos la cultura de las cartas astrales, todo eso, hacemos astrología, consultamos los planetas, los nakshatras. Amigo, creo que deberíamos darle prioridad también a cosas como hacer nuestro propio mapeo genético. Más que todo esto, porque creo que en los países extranjeros, los que son más avanzados que nosotros, esto es lo que siguen haciendo. Ellos creen más en estas cosas y los resultados también son igual de precisos. Cierto. A esto lo puedes llamar algo así como una carta astral del genoma, pero yo pienso que la base de la carta astral también es una base científica, ¿verdad? Pero cuando veo que se comparan las cartas astrales de dos personas, está bien. En eso, algunos tienen 32 puntos en común. Otros tienen 20 puntos, 20 características en común. Pero ambos se casan, tanto el que tiene 32 como el que tiene 20. Está bien. Son muy pocos los casos en los que las cartas astrales no coinciden. Y si no coinciden, hay una solución. Puedes hacer esto. Hay una alternativa. Pero el matrimonio, puedes casarte con esa persona. Eso debería evitarse. Si realmente quieres que tu futuro sea bueno y que tus hijos sean sanos, confía más en la carta genética, confía más en ella. La carta astral tradicional, no confíes tanto en ella. Hazlo. Además, ya entendimos que la endogamia y todo eso puede causar un gran riesgo para la salud de todos. O sea, cualquiera que esté involucrado en esto. Además, si hablamos de la comida, hoy en día la dinámica ha cambiado completamente. Verás que todo se ha corporativizado y muchas empresas están produciendo alimentos a gran escala solo por ganancias económicas. Antes teníamos una dieta cuando éramos cazadores y recolectores. De acuerdo a eso, los microbios de nuestro estómago y todo el ecosistema evolucionaron de esa manera. Pero hoy en día, nuestros hábitos alimenticios han cambiado por completo. Ahora incluso existen compañías como Swiggy y Zomato, donde con solo presionar un botón, la comida que quieres llega directo a ti. Entonces, ¿cómo están afectando todas estas cosas a nuestra salud? ¿Cómo están afectando a nuestros genes? Y de cara al futuro, ¿crees que esto podría convertirse en un problema enorme dentro de 20, 25 o incluso 50 años a partir de hoy? Mucho de lo que mencionaste. Este tipo de productos enlatados o la comida procesada y de Swiggy, recientemente salió un informe sobre las exportaciones que se están haciendo. Aquí se enlistaron alrededor de 130 artículos. Los países europeos, la Unión Europea lo ha enlistado como carcinógeno potencial. Entonces, esto yo no lo llamaría carcinógeno. Yo diría que es veneno. Eso ya lo dije. Incluso el gen envejece, pero tú lo harás envejecer más rápido. Primero, no estás comiendo comida natural. La comida procesada ni siquiera la comen los nepaleses. La gente de Nepal tampoco come comida procesada. Aprende de Nepal. Está justo al lado de ti. La gente de Afganistán no la come. Los pakistaníes no la comen. Pero en la India es tan común. Se ha vuelto tan popular que por el sabor, por las papilas gustativas o por la facilidad, la gente ha adoptado esa comida.
o simplemente por ser extranjera, o simplemente por invitación. En Estados Unidos también hay regulaciones. En Estados Unidos hay regulación. Si en Estados Unidos estás violando algo de la Administración de Alimentos y Medicamentos o en Europa, Hay una multa muy fuerte. la multa es muy fuerte, tu empresa será prohibida, completamente fuera de Europa. Los huevos que ponen las aves, como las gallinas, provienen de especies que pueden volar hasta 30 metros. Esas aves también vuelan. O sea, deben estar en forma. Allí, los antibióticos, allí los esteroides, todos tienen limitaciones de que no puedes dar más de cierta cantidad, así que no puedes compararlos. En la India, lo que está pasando es que realmente estamos comiendo veneno. Si comes un samosa, ¿qué contiene? ¿Es harina refinada? En esa harina refinada, ¿qué le pusieron y cómo procesaron el aceite de palma utilizado? ¿Y cuántas veces lo han reciclado? Yo mismo lo he visto. En Diwali y Holi, los dulces que comemos son completamente cancerígenos. Están comiendo agentes que causan cáncer. Ustedes. Y también en Holi, solo el gobierno de Karnataka, Tamil Nadu y Goa, creo, lo han prohibido. Se estaban usando sustancias como Rhodamine y Carmosine para el colorante rojo. Eso se usaba en el algodón de azúcar, el candy floss e incluso en el gobi manchurian, lo cual está programado, es decir, comprobado que es cancerígeno. Así que lo encontramos en la calle. Primero, no hacemos actividad física. Debemos aprender de nuestros ancestros, de todo el sistema mamífero, de todos los mamíferos que existen, ¿de acuerdo? Hay miles de mamíferos. De entre ellos, solo el ser humano es una especie que no puede usar sus músculos. La evolución del ser humano. ¿Sabes cuánto podemos correr? Si retrocedes 10.000 años en la evolución, nuestra capacidad de correr era tal que podíamos correr 120 kilómetros en un solo día. Así es, señor, esa era la época del Homo erectus. Cuando cazábamos, nuestros antepasados solían cansar a los animales para cazarlos. Eso estaba dentro de nosotros. Teníamos esa resistencia. Sí, correcto. Imagina que se invita a 100 personas entre 30 y 40 años de edad. Si se les pide que corran 2 kilómetros a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, ¿quién podrá correr? Tú enséñanos. No necesitamos aprender de la gente. Son nuestros antepasados. No hay ninguna diferencia entre las personas de hace 100 años y las personas de hace 3.000 años. En India, nuestra dieta de hace 100 años era exactamente la misma que hace 3.000 años. Hemos visto que eran principalmente mijo de plantas C4, sobre todo Sama y Koda millets, ni cebada. Eso no. Coma, así es como solíamos comer. Hemos evolucionado en los últimos 5.000 años. Hicimos un cambio completo. ¿Cuándo lo hicimos? Hace 5.000 años cambiamos la dieta. ¿Cuándo fue el segundo cambio? Hace 30 años, hace 40 años. ¿Corporativo? Eso. Lo que pasa es que nuestros ejercicios físicos, los músculos que tenemos, las mesenterias en nuestro abdomen, que mantienen unidos a los órganos, esos músculos de la mesenteria, ¿alguna vez has sabido que se ejerciten? Las personas que trabajan sentadas, que no corren ni se mueven, esos músculos nunca sienten el ejercicio. Correcto, señor. Incluso ahora, la mayoría del trabajo es sedentario. Así es. Con la llegada de la cultura corporativa, todo se volvió de 9 a 5. Pero incluso cosas muy pequeñas, como la comunicación entre nuestros órganos, dependen mucho de nuestra actividad física. Por ejemplo, se ha encontrado que correr está relacionado con fortalecer tu memoria. Entonces, cuando tus huesos reciben presión al correr, porque de la misma manera en que solíamos correr unos 120 kilómetros en un rango, hoy en día, cuando tus huesos reciben presión, básicamente se activan algunos mecanismos y al final hay uno llamado osteocalcina que va a tu cerebro. Exactamente, sí, es una hormona y luego fortalece tu memoria en el cerebro. Lo hace eso. Fortalece las conexiones de las neuronas, así que básicamente nuestro cuerpo está hecho para eso. Es así que en ese momento lo que hacíamos, la forma en que vivíamos, sí, funcionaba de manera óptima en esas condiciones, pero hoy el mundo ha cambiado completamente, nuestra dieta, nuestro estilo de vida, así que creo que es bastante preocupante. Muy pocas personas se dan cuenta de eso. Por eso debemos tratar de ajustar nuestra vida tanto como sea posible.
Si intentamos vivir de acuerdo a esa época, se pueden prevenir muchas enfermedades hasta cierto punto. Exactamente, exactamente. Nuestro consumo de calorías debería ser al menos de 5,000 kilocalorías cada día, al menos. 5,000 calorías. 5,000. Mira ahora, los obreros que trabajan en la construcción, sí. ¿Cuántas horas trabajan? 8 horas, sí. Los que trabajan en el campo, los campesinos que son obreros. Sí, y además ellos también comen mucho. Sí, sí, también comen. Pensamos, ¿cómo comen tanto? Pero es porque queman muchas calorías. ¿Y qué comen? Comen carbohidratos, pero asimilar todo de los carbohidratos también es algo muy importante. Sí, o sea, incluso en los carbohidratos también pasa eso, ¿no? Hay proteína, eso tiene nutrientes y micronutrientes. Sí, absorberlo, sí, pero si llevas una vida sedentaria, tampoco podrás absorberlo. Correcto. Hay mucho que aprender. Ve al noreste de la India, donde los hábitos alimenticios son extraordinarios. Hemos recorrido la India de norte a sur. Hemos tomado muestras del microbioma intestinal. No voy a contar los resultados, pero lo que observamos es que los hábitos alimenticios del noreste de la India son extraordinariamente buenos. Allá, personas de 60, 65 o 70 años también escalan montañas y casi no hay enfermos. Allí, la diabetes encontramos lo que ustedes es una de las principales causas de muerte urbana, está siendo. y las personas de las tribus que se mudaron a la ciudad, como en Aizawl y Kohima, lo vemos en ellos. Diabetes, porque adoptaron otro estilo de vida, pero las tribus que siguen en los pueblos, en zonas interiores, en ellos, tomamos una muestra de 100 personas y no encontramos ni un solo caso de diabetes. Son personas de la misma ascendencia, de los mismos pueblos, las personas que se han establecido en la ciudad, sus hijos. Cuando tomamos muestras de ellos, el porcentaje de diabetes había aumentado, así que la diabetes, en su totalidad, es una enfermedad del estilo de vida. ¿Qué hicieron los científicos? Llevan 30 años trabajando en ello. Encontraron una mutación en la genética. A eso le llaman estudios de asociación. Este gen, esta mutación, puede causar diabetes. Con el tiempo encontraron 2, 5, 10, 50, hasta 800. Actualmente, hasta la fecha, hay 800 mutaciones genéticas que la gente ha reportado que pueden causar diabetes o aumentar las probabilidades. Pero en mi opinión, todos estos hallazgos son insignificantes. El papel de la genética es del 20%. Como decimos, los genes recesivos. Definitivamente tendrás diabetes, pero el 80% depende del estilo de vida. En el caso de la diabetes, por el estilo de vida. Sí, y si la diabetes aumenta, la hipertensión y los factores de riesgo para tu corazón también aumentarán. Lo principal son los hábitos alimenticios, seguido de la falta de actividad física y tercero, el estrés y cuarto, nuestro microbioma intestinal. Estos son los factores principales que son responsables en la India actualmente para las enfermedades. Señor, también hablemos sobre el estrés. Porque a muchas personas les parece que el estrés es una palabra sobreutilizada, que ¿qué puede causar el estrés? Y luego también está eso de que, o sea, uno debe esforzarse un poco, así que debe haber un punto óptimo en algún lugar. Porque no es que no debamos tener nada de estrés, porque si no, no vamos a crecer, porque el crecimiento viene fuera de la zona de confort. Pero al mismo tiempo tampoco debe ser un estrés tan grande que se convierta en un estrés psicológico, en un trauma que cambie toda la bioquímica de tu cuerpo. En diferentes partes del cuerpo se están creando inflamaciones y constantemente estás activando tu sistema inmunológico. Entonces, ¿cuál podría ser el punto óptimo para esto? ¿Y cuándo el estrés se vuelve problemático? ¿Cómo puede una persona identificar que está en un estado de estrés? Lo que ya establecen los estudios científicos publicados. Las enfermedades causadas por el estrés, como la colitis ulcerativa, tienen una sola razón. El estrés ya está publicado, está reportado. Sí, señor. Creo que, por ejemplo, en mi caso también pasa eso. Por ejemplo, y he leído un poco sobre esto, cuando tengo algún problema, leo un poco y he notado que siempre que estoy en una situación de estrés, ansiedad o cuando duermo poco, en estos 3 casos empiezo a tener llagas. Luego leí sobre esto, leí muchos artículos de investigación y los doctores también piensan lo mismo, que esto sucede. Lo hemos asociado, pero no podemos explicar el mecanismo exacto de por qué ocurre. Supongamos que si estás estresado y te están saliendo llagas en la boca, hay una razón para eso.
Supón que una vía bioquímica se está viendo afectada, como que te está faltando vitamina B12. ¿Por qué bajó tu vitamina B12? Tal vez en tu microbioma intestinal no tienes ciertas bacterias que producen vitamina B12. Que la metabolizan. No pueden producir la B12. Sí. Está bien, entonces, si eso se ve afectado por el estrés, sí, entonces la razón es otra. Sí, tal vez tu microbioma intestinal se vio afectado y por eso te están saliendo llagas aquí. O tal vez se cambió alguna expresión de tu ácido desoxirribonucleico. Alguna enzima se estaba liberando. Esa enzima era necesaria para ese nutriente. Entonces se te hace muy difícil. Y eso varía de individuo a individuo. A esto se le llama, ¿no? Hoy en día medicina personalizada, ¿verdad? Cada individuo tiene una vía metabólica diferente. Es diferente. Si tú tomas un medicamento, la vía metabólica que tienes se llama, en el hígado hay un sistema. Se llama sistema de citocromo P450. Ahí se metabolizan los medicamentos o cualquier cosa, y el metabolismo ocurre en el hígado. Eso será diferente en ti, será diferente en mí. Si lo vemos en 100 personas, variará en las 100 personas. Y en la India hay una población tan diversa. Aquí los médicos suelen recomendar los medicamentos de manera uniforme. Pero en todos la expresión y la vía son distintas. Puede que en el 70% de las personas la medicina funcione, pero en el 30% actúe como veneno. Si la vía metabólica que tienes dentro de ti tiene una expresión baja, entonces la medicina estará circulando en tu torrente sanguíneo principal durante mucho tiempo. Eso va a dañar diferentes órganos, va a afectar el perfil bioquímico de tu sangre. Primer paso, segundo. Puede ser que se metabolice después de 3 días. Ese medicamento será así. Puede ser que no se metabolice ni en 5 meses. En la India, cada persona debería tener su genoma secuenciado para prescribir medicamentos según eso. Pero siendo un país en desarrollo, esto es imposible de hacer. Eso todavía va a tomar bastante tiempo, pero debemos evitarlo. No deberíamos tomar demasiados medicamentos, porque de alguna manera u otra eso va a afectar nuestro cuerpo. Señor, si el objetivo de alguien es la sostenibilidad, o sea, vivir una vida larga, ¿verdad? Entonces, en su reporte definitivamente debe haber esta secuenciación de ácido desoxirribonucleico. O sea, para todo, como qué medicamentos tomas, qué impacto tienen en tu cuerpo, cuáles son tus elecciones de comida, a qué pareja eliges, o sea, para todo. Entonces, básicamente pensamos que si queremos vivir una vida larga, comamos almendras. Si queremos vivir una vida larga, entonces, si corres tanto todos los días, si tomas tantos vasos de agua, asociamos la vida larga con cosas simples. Pero en realidad, si lo ves, de todo lo que puedes hacer, solo el 20% trae el 80% del impacto, y una de las cosas más importantes de ese 20% es la secuencia de ácido desoxirribonucleico. No puedes hacer eso con el cuerpo humano. No se puede generalizar. Come almendras y toma agua, ¿verdad? Cada cuerpo es distinto, así que al hacerte una secuenciación de ácido desoxirribonucleico, obtendrás mucha información. Sobre tu cuerpo. Sí, si estás tomando paracetamol y tienes todo tu perfil genómico, puedes ver si el paracetamol te va a sentar bien o no. ¿Cómo se está metabolizando? Además, si tomas otros medicamentos, ¿cómo reaccionará tu cuerpo? Puedes ver cuáles son tus probabilidades de tener cáncer en el futuro. Puedes ver cuáles son tus probabilidades de tener alguna enfermedad autoinmune. Eso lo puedes ver. ¿Para qué enfermedades eres vulnerable? Sí, tienes la carta de tu vida contigo. Señor, sobre el estrés, definitivamente estoy de acuerdo, porque según lo que investigué sobre ciencia y este tema, es como cientos de... O sea, se puede decir que el estrés es como una gran raíz, ya sabes, de la que nacen muchos problemas. No solo los humanos, también los animales. Cuando sienten ganas de morir, también se estresan. Es un mecanismo natural. El estrés acelera su muerte. El león macho también entra en estrés cuando es separado de su manada, y cuando envejece, también se estresa. Muere más rápido. Todo el ecosistema empieza a destruirse. El cuerpo entra en modo de emergencia, cuyas reglas y leyes son muy distintas. Si quieres vivir mucho tiempo, si quieres vivir una buena vida, entonces aprende de tus antepasados. Gente de toda Europa y de América viene a la India para aprender qué comían sus antepasados. Adoptaron nuestras plantas C4, granos gruesos y hierbas medicinales.
Ellos adoptaron nuestro yoga. En India solo el 2% lo practica. Allá el 1-2%. Así que en eso hay que ser inteligente y no es necesario creer ciegamente en algo. Es así. Actualmente circulan videos que recomiendan: toma ajwain en ayunas, haz esto o aquello en la mañana. O sea, se difunde mucha superstición, hipocresía y superstición. Es necesario evitar eso. También se difunde la hipocresía y la superstición. Hay que evitarlo. Durante el coronavirus muchos tuvieron problemas, ¿cierto? Correcto, eso no tiene ninguna base científica. No había mucha base científica detrás de eso. Lo de los gilos. No hay mucha base científica en eso. Lo de los gilos. ¿Qué significa eso? Mucha gente arruinó su cuerpo. Si estás tomando Giloy sin saber su composición, eso va a tu hígado y lo está dañando. Puede ser que al 80% de las personas no les dañó el hígado, pero al 20% sí les afectó de alguna forma. Entonces, sobre esto, señor, ¿usted qué opina? Hasta ahora, en muchos indios, no hay conciencia sobre algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que están haciendo de manera regular que les están causando daño y para las cuales, digamos, no tienen los genes? Por ejemplo, alguien que tiene algún tipo de intolerancia, pero sigue haciendo esas actividades, sigue consumiendo esa comida, pero eso les está causando daño en silencio. Un ejemplo muy clásico de esto es la intolerancia a la lactosa. ¿Cuándo empezó el ser humano a tomar leche? Creo que fue hasta hace muy poco. Sí, hasta hace muy poco. Hace unos 6 o 7 mil años, los humanos empezaron a consumir leche. Porque no tenían otras cosas para comer. Sí, está bien. Entonces, adaptación temporal. Adaptación temporal, sí. Y los lácteos como leche, queso y yogur son alimentos secundarios. Realmente no aportan muchos nutrientes. Son la última opción como suplemento. Esto es suficiente para sobrevivir, como lo confirman hallazgos científicos de Europa. En eso se ha comprobado que si no se consigue carne, entonces para sobrevivir, sí, era una alternativa barata. Una alternativa barata. En Europa casi ningún niño mayor de 10 o 12 años toma leche. Solo unos pocos lo hacen. La mayoría de los adultos no consumen productos lácteos. Básicamente leche, sí. No la consumen, sí. Pero en la India me sorprende mucho que aquí los niños mayores de 12 años, los que tienen entre 12 y 18 años, el 80% de los niños toman leche. Mientras que ellos no tienen el gen para digerir la lactosa de la leche. No tienen la mutación. ¿Está bien? Esto es intolerancia a la lactosa. Sí, pero aún así la consumen. Imagínate. No puedo darte un ejemplo más grande que este. Esta es la razón de la falta de conciencia. Sí, está bien. Cuando no puedes digerir la leche, aún así consumes leche. Está bien. ¿Y eso también de manera regular? De manera regular y hasta el 50% de los adultos, tanto hombres como mujeres, no deberían consumir leche, porque en todo el sistema de mamíferos, ningún mamífero adulto consume leche. El ternero consume leche durante 3 o 4 meses. El bebé humano hasta 2 años. ¿Está bien? Su necesidad es solo hasta 3 o 4 años. Cuyo, de igual forma, ningún adulto comería Cerelac. Sí, y también las mutaciones que tenemos dentro de nosotros. La expresión de las mutaciones que nos permiten digerir el azúcar de la lactosa solo ocurre hasta los 8 o 9 años. Después de eso ya no es necesario. Beber leche y el azúcar de la leche tampoco se digiere. Aún así, entonces esa expresión se elimina sola. Sí, se va a detener y en algunas personas ni siquiera existe esa mutación. Sí, entonces en tu cuerpo ni siquiera se está produciendo la enzima que digiere el azúcar de la lactosa. Aún así, estás consumiendo leche. Esa simplemente pasa directo y sale del cuerpo. Luego se descompone el estómago y surgen desequilibrios hormonales, todo eso pasa. Así que quiero citar esto como un ejemplo. El otro es el gluten. Tolerante. Estás comiendo tortillas de trigo, tienes problemas en el estómago, vas al doctor y tal vez los doctores tampoco pueden diagnosticarlo, solo te están dando medicina. Estás tomando medicinas, pero primero, si no puedes digerir algo, entonces ¿qué significa eso para ti? Se volvió un alérgeno. Molécula extraña, biomolécula. De acuerdo. Está alterando tu cuerpo y además de eso estás tomando medicina, así que le estás dando a tu cuerpo una doble dosis.
De acuerdo, primero se volvió un alérgeno y segundo, las medicinas. Entonces, esto también lo puedes ver genéticamente. Tienes la secuenciación de tu ácido desoxirribonucleico, tienes información genética. Si te haces la secuenciación, puedes ver si tienes la capacidad de digestión o no. Algunas personas también tienen problemas con camarones. Sí, la alergia a los camarones es bastante común, sobre todo entre la gente del sur de la India. Yo también tengo algunos amigos que son alérgicos. Les da muy rápido y después de 1 o 2 horas les sale algo en la piel. Les salen enrojecimientos y erupciones. Sí, sí. Sí, lo que el cuerpo no absorbe es un elemento extraño para nosotros. Eso también lo podrás ver genéticamente cuando hagas la prueba genética. Entonces podrás verlo. Correcto. Entonces, señor, estudiar la ingeniería genética y en general los genes ha abierto una puerta enorme. Oportunidades y tecnología futuras. Es decir, los genes era algo que hace 50 o 100 años ni siquiera podíamos entender tan bien. Pero hoy hemos hecho muchísima innovación en esto. ¿Qué opinas del futuro? ¿Cómo crees que esto cambiará la ciencia médica? ¿Qué oportunidades surgirán? ¿Y qué tecnologías futuras se desarrollarán en genética? Habíamos escuchado sobre la tecnología CRISPR. También hicimos un video donde básicamente puedes editar los genes y crear un bebé personalizado. Entonces, ¿puedes decirme cómo se verá este mundo en el futuro? ¿Cómo será? Mira, la enzima CRISPRCAS9 puede cortar el ácido desoxirribonucleico en puntos específicos donde han ocurrido mutaciones y puede repararlos. Entonces, esto ha provocado un cambio de paradigma completo. Y también hay enfermedades basadas en la genética, como la anemia de células falciformes. De acuerdo, en esa, debido a una mutación, la forma de nuestros glóbulos rojos cambia y se vuelve en forma de hoz. Recientemente, en el Reino Unido, un paciente con anemia de células falciformes fue tratado y curado mediante CRISPR-Cas9. Tiene muchos usos, como en el tratamiento del cáncer, si hay algún cáncer que sea de base genética. Debido a una mutación defectuosa. Sí, si es por una mutación defectuosa, suele ser cáncer de médula ósea. Está bien, en esto las células madre que tienes están produciendo células madre mutadas, lo que se llama progenitor. Esas células puedes repararlas, ¿de acuerdo? El cáncer de sangre puedes tratarlo, puedes hacerle tratamiento. Así, muchas enfermedades basadas en la genética puedes ir y editarlas. Se ha abierto una puerta totalmente nueva sobre esto. Va a tener el mayor impacto en el cáncer. Enfermedades basadas en el cáncer y en la genética, como la anemia de células falciformes, la talasemia, en esas se puede hacer reparación. Y hay un futuro, en los próximos 100 años, la ciencia médica va a hacer muchas innovaciones basadas en esto. O sea, en la actualidad esta era nuestra mayor vulnerabilidad. Exactamente. No podíamos curar enfermedades genéticas. Y como la causa raíz de esto son los genes, solo podemos tratar los síntomas, ya sea con medicamentos o con cirugías médicas. Mira, el ser humano se ha vuelto una especie muy vulnerable. Y el ser humano, entorno natural, no puede sobrevivir en el entorno natural. Por ejemplo, si ves en Andamán y Nicobar, los Shompens, que son tribus de Nicobar, su población está disminuyendo. Las poblaciones de los jaraguas, onge, Greater Andamanese y centinelesas están disminuyendo. Está bien, aunque en su hábitat natural, durante los últimos 50,000. Han estado viviendo durante años. Aún así, su población no está aumentando. En general, la diversidad de todos los humanos modernos en el mundo es incluso menor que la diversidad de los chimpancés que se encuentran en una parte de África. Está bien. Entonces, por un lado somos tan poco diversos y por otro lado nos hemos vuelto tan vulnerables. La Tierra tiene recursos limitados y en ella sobreviven de 7 a 8 mil millones de personas, lo que provoca el cambio climático. El hábitat natural del ser humano se está acabando. Está bien, entonces diferentes tipos de patógenos y virus están evolucionando. Eso representa un peligro, así que el avance de la ciencia médica es el apoyo que tenemos para poder sobrevivir. Si ocurre una calamidad natural, nadie podrá salvarnos. Pero las enfermedades que estamos desarrollando en el cuerpo debido a las mutaciones acumuladas durante un periodo prolongado, para protegernos de ellas, el avance tecnológico que está ocurriendo será de mucha ayuda.
Señor, si lo vemos de esta manera, ¿cuánta importancia de la ciencia se puede entender a partir de esto? Como usted dijo, los humanos hoy en día ni siquiera son capaces de sobrevivir en el entorno natural. Si hablamos de un humano de ciudad, entonces no pueden en absoluto. Hoy, si alguien es enviado a las sabanas o a las islas Andamán y Nicobar, no sobrevivirá ni 2 días. ¿Verdad? Entonces, este conocimiento de la ciencia, la manera en que estamos luchando contra las enfermedades a través de la ciencia médica, porque los virus también están mutando constantemente. Ellos, ya sabes, están tratando de destruir a todos los humanos, de destruir a los animales. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo. Al mismo tiempo, estamos buscando otro planeta para nosotros por si ocurre algún desastre aquí, como el cambio global, si está ocurriendo el calentamiento global, o si se avecina alguna calamidad natural, tal vez un impacto de asteroide que por ahora no está en las cartas, pero si llega a ocurrir alguna calamidad así, por eso estamos buscando otro planeta al que podamos terraformar y establecer vida ahí. Obviamente, ahí usaremos el conocimiento genético para saber quién puede sobrevivir en ese ambiente y quién no puede sobrevivir. Entonces, si lo vemos en un gran esquema, hoy si no existiera la ciencia, ¿dónde estaríamos? ¿Verdad? O sea, es gracias a la ciencia que todo esto es posible y que hoy la humanidad puede prosperar tanto. Hoy si decimos que somos la especie más poderosa, es gracias a nuestra ciencia, a esta metodología que tenemos de pensar en las cosas, luego buscar evidencia, después crear nuestra teoría o explicación de cómo pudo haber sucedido esto. Creamos un marco para eso, luego lo probamos, establecemos principios y lo llevamos a la tecnología. Así es. Creo que la ciencia médica es la única ciencia real. No considero que otras ciencias sean avances, ya que la principal es la que influye en la supervivencia humana. Está bien, yo no considero la ciencia nuclear como ciencia, porque la gente la está desarrollando para la destrucción. Algunos dicen que es para la energía. Pero ¿quién la está usando para la energía? Son muy pocos países los que la usan para la energía. Alemania lo está haciendo, pero ni siquiera ellos pueden hacerlo tanto. Pero los avances que se están logrando en la ciencia médica, en su mayoría, estoy agradecido con América y Europa, que están haciendo mucho por nosotros, están haciendo mucho. Y nosotros, los indios, también estamos muy agradecidos. Las innovaciones que hacen, directa o indirectamente, también nos benefician. Correcto, así que muchas gracias, señor, por compartir todas estas ideas tan valiosas. Hoy le diste a la audiencia información directamente de la industria, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, señor Gaurav, por la invitación y espero volver a visitarte. Y seguiremos platicando en el futuro. Por supuesto, señor. Gracias.